Saludos para todos, estimados colegas. En este cuarto video de la serie relacionados con la gestión de los riesgos del proyecto, estaré compartiendo con ustedes particularidades dentro de la industria de la construcción en relación a temas concernientes con el análisis de los riesgos en proyectos de construcción y les conversaré, entre otros asuntos, sobre el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo de los riesgos en proyectos de construcción. Primeramente hablemos del análisis cualitativo de los riesgos en proyectos de construcción. El análisis cualitativo de riesgos proporciona una rápida revisión inicial de los riesgos del proyecto con una evaluación expedita de la importancia del riesgo para el proyecto y establece prioridades para planificar las respuestas al riesgo. El análisis de riesgo cualitativo es conveniente para cualquier tipo y tamaño de proyecto de construcción donde un análisis cuantitativo robusto o costoso puede no ser requerido o no ser posible ejecutarlo. Los revisores independientes o los expertos en riesgos, que son personajes o externos o asesores independientes, son personas, como ya dije, externas al proyecto, que tienen una amplia y gran experiencia significativa en proyectos similares y muy específicamente en el contexto local de la ubicación o sitio del proyecto. Estos expertos locales pueden proporcionar, obviamente, un conocimiento significativo de proyectos y de entornos similares al del proyecto de construcción que nos compete. La asignación de valores para la probabilidad y el impacto de los riesgos depende de la experiencia y del juicio profesional de los expertos locales. Por otro lado, el análisis cuantitativo de los riesgos en proyectos de construcción sucede una vez que el análisis cualitativo de riesgo ha identificado y priorizado los riesgos y se puede realizar entonces un análisis un poco más profundo de los efectos de estos riesgos mediante un análisis cuantitativo de riesgos. Este análisis se utiliza principalmente para evaluar el efecto agregado de todos los riesgos que afectan el proyecto. El análisis cuantitativo de riesgos se utiliza principalmente en proyectos de construcción grandes y complejos, en apoyo de importantes decisiones de tipo financieras y de gestión de proyectos. La necesidad y la viabilidad de desarrollar un análisis cuantitativo de riesgos deben evaluarse mediante el juicio de expertos y puede depender del tamaño del proyecto, el nivel de experiencia del equipo del proyecto en la gestión de riesgos, la información y los datos disponibles para desarrollar modelos apropiados y utilizar los recursos asignados a actividades de riesgo. El análisis cuantitativo de riesgo utiliza técnicas como la simulación estocástica y el análisis de decisiones para determinar muchos supuestos del proyecto, como por ejemplo podría mencionar lo siguiente. En primer lugar, determinar la probabilidad de lograr un objetivo específico del proyecto. Se genera entonces una distribución de probabilidades del costo y del cronograma del proyecto en función de la incertidumbre y los efectos de los riesgos. Al ofertar, si el cliente no determina la fecha final del proyecto, el equipo de proyecto puede ofrecer una fecha basada en un nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar. En segundo lugar, tenemos que identificar objetivos de costo, cronograma o alcance realistas y alcanzables. Los planes de aceleración se benefician de este análisis y los objetivos agresivos se pueden negociar con un menor grado de incertidumbre. En tercer lugar, tendríamos que realizar una evaluación de los riesgos. Las reservas de contingencias generales y vagamente definidas pueden ser reemplazadas por una evaluación de eventos de riesgo explícitamente bien definidos. Y en cuarto lugar, tendríamos que analizar el costo de una respuesta al riesgo. El costo de una respuesta al riesgo se analiza en comparación con los costos o el costo de determinado riesgo.
Las herramientas y técnicas adicionales que que nombraré a continuación también pueden ser consideradas como técnicas cuantitativas alternativas para analizar los riesgos. En primer lugar, tendríamos el análisis de Monte Carlo. El análisis de Monte Carlo es una forma de simulación estocástica que se acerca a la incertidumbre en los datos de entrada y a través de varias iteraciones refleja entonces la probabilidad del resultado del proyecto. Cuando sea posible, la incertidumbre del proyecto entonces se modela como un proceso dinámico a lo largo del ciclo de vida completo del proyecto. Una simulación de Monte Carlo produce entonces información muy valiosa que respalda el análisis para las reservas de contingencias y reservas de gestión. En segundo lugar tenemos el análisis de árbol de fallas y el análisis de efectos y modos de fallas, conocido como FMAA. El análisis de árbol de fallas es un método deductivo de arriba hacia abajo destinado a analizar los efectos de iniciar fallas y eventos en un sistema complejo. Esto contrasta con el análisis de efectos de modos y fallas, o FMA, que es un método inductivo de análisis ascendente, de abajo hacia arriba, destinado a analizar los efectos de las fallas de componentes o funciones individuales en equipos o subsistemas del proyecto. Esto nos pide entonces la posibilidad o la probabilidad de riesgo que podríamos nosotros enfrentar debido a la ocurrencia de un evento cualquiera. Y por último tendríamos entonces el análisis de criticidad, efectos y modos de falla, o FMCA. ¿Okay? El FMCA amplía la aplicación del FMA o del análisis de efectos y modos de falla al incluir un análisis de criticidad. Es decir, ¿qué tan crítico podría ser ocurrencia de este evento dentro del desarrollo del proyecto? Y además se utiliza para trazar la probabilidad de los modos de falla frente a la gravedad de sus consecuencias. Bueno, estimados colegas, fue un verdadero gusto y placer pues compartir con ustedes estos breves conceptos con respecto a lo que corresponde a la gestión de los riesgos del proyecto en cuanto a los análisis de los riesgos o los métodos de análisis de riesgos de un proyecto. Y espero que lo que les he compartido en esta ocasión haya sido de su interés y sobre todo que les sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré el gusto de conversarles nuevamente sobre otros temas interesantes o puntos relacionados con la gestión de los riesgos en proyectos de construcción. Les habló Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en administración de empresas, de construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Saludos para todos y un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima oportunidad.